Buenos días, profesor. Hoy mi grupo y yo vamos a hablarles sobre la evaluación de susceptibilidad a deslizamiento de masas en la provincia de Chachapoyas mediante análisis multicriterio y sistemas de información geográfica. Mi grupo está conformado por Johan Araujo Mestanza, Sofía Chacaltana Fernández, Aleni Escobedo Camos, Kelly Liquín Vargas, Jorge Omar Más, Hernán Mesía Jauregui y Jenny Núñez Fernández. Para hablar sobre un poco más del tema, comenzamos con el resumen, que sería: el riesgo por deslizamientos constituye una de las principales amenazas naturales en zonas montañosas del Perú, especialmente en regiones andinas caracterizadas por pendientes pronunciadas, alta precipitación y una creciente intervención antrópica. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el riesgo por deslizamientos en la provincia de Chachapoyas mediante la integración de técnicas de análisis multicriterio y sistemas de información geográfica SIG. Para ello se empleó el proceso analítico jerárquico AHP, con el fin de determinar la importancia relativa de 12 variables condicionantes, agrupadas en factores topográficos, geológicos, hidrológicos, climáticos y antrópicos. Posteriormente, los pesos obtenidos fueron integrados mediante el método de combinación lineal ponderada WLC para la generación del mapa de riesgo por deslizamientos. Los resultados permitieron identificar zonas con diferentes niveles de riesgo, evidenciando la influencia predominante de factores como la pendiente, la precipitación y la proximidad a infraestructuras antrópicas. El estudio demuestra que la aplicación del método AHP combinado con SIG constituye una herramienta eficaz para la evaluación espacial de riesgo por deslizamientos, aportando información relevante para la planificación territorial y la gestión del riesgo en Chachapoyas. Como introducción, los deslizamientos de tierra representan uno de los procesos geomorfológicos más destructivos en regiones montañosas, generando impactos significativos tanto a nivel ambiental como socioeconómico. En el Perú, estos fenómenos se intensifican debido a la compleja interacción entre factores naturales como la topografía accidentada, la geología y las condiciones climáticas, y factores antrópicos asociados al crecimiento urbano no planificado, la deforestación y la modificación del uso del suelo. La provincia de Chachapoyas, ubicada en la región Amazonas, presenta condiciones particularmente favorables para la ocurrencia de deslizamientos debido a su relieve montañoso, la presencia de suelos susceptibles a la inestabilidad y un régimen de precipitaciones significativos. Esos factores, sumados al incremento de actividades humanas, hacen necesario el desarrollo de estudios que permitan identificar y zonificar las áreas con mayor riesgo, con el fin de apoyar la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres. Los sistemas de información geográfica han demostrado ser herramientas fundamentales para el análisis espacial de amenazas naturales, al permitir la integración y análisis de múltiples variables condicionantes. Asimismo, los métodos de análisis multicriterio como el proceso analítico jerárquico AHP han sido ampliamente utilizados para asignar pesos relativos a dichas variables de manera estructurada y consciente. En este contexto, el presente trabajo propone la aplicación del método AHP combinado con SIG para la evaluación del riesgo por deslizamientos en Chachapoyas. A diferencia de otros estudios, los umbrales, ponderaciones y resultados obtenidos en esta investigación corresponden exclusivamente al análisis propio realizado utilizando información procesada y calculada específicamente para el área de estudio. Le paso para mi siguiente compañero. Continuando con lo que es los materiales y métodos, tenemos la metodología que hemos empleado en el presente estudio se basa en la integración del análisis multicriterio específicamente el proceso analítico jerárquico AHP, con técnicas de análisis espacial con el entorno de sistemas de información geográfica. El procedimiento metodológico se desarrolló en varias etapas que incluyen la delimitación del área de estudio, la selección y el procesamiento de variables condicionantes, la asignación de categorías de riesgo, el cálculo de pesos mediante HP y la generación de mapas de riesgo por deslizamiento mediante combinación literal de lineal ponderada. Las variables utilizadas en el análisis fueron seleccionadas en función de su influencia directa o indirecta en las recurrentes de deslizamiento, considerando criterios físicos, antrópicos. Cada variable fue procesada y reclasificada en categorías de riesgo, de acuerdo a umbrales definidos para el análisis propio de la información disponible.
dentro del área de estudio. En el área de estudio que hemos realizado el trabajo corresponde a la provincia de Chachapoyas, en la región Amazonas, ubicada al nororiente del Perú. Geográficamente, Chachapoyas se localiza en una zona de transmisión entre la sierra y la selva, eh, caracterizada por un relieve montañoso y una topografía irregular con pendientes pronunciadas que influyen directamente en la estabilidad del terreno. Desde el punto de vista climático, la zona presenta un régimen de precipitación considerable a lo largo del año, lo cual favorece a la saturación de los suelos y aumenta la probabilidad de que ocurran deslizamientos. Asimismo, la presencia de redes de drenaje y variabilidad en la cobertura vegetal condicionan los procesos de erosión y la dinámica del suelo. En términos antrópicos, el crecimiento urbano de Chachapoyas ha generado una expansión de la infraestructura vial de las áreas habitadas hacia zonas con condiciones geotécnicas desfavorables. Bueno, va a continuar mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar acerca de la selección y el procesamiento de las variables. Bueno, en este caso, como estamos trabajando lo que es la evaluación de riesgo por deslizamientos, lo que se requiere es la identificación y el análisis de diferentes variables que estas actúan directamente en la estabilidad del terreno. Bueno, en este caso, lo que se ha hecho es seleccionar 12 variables condicionantes y las cuales fueron definidas a partir de su relevancia en procesos de inestabilidad de laderas y de la disponibilidad de información espacial para el área de estudio que hemos elegido. Estas variables fueron agrupadas en 5 factores principales: topográfico, geológico, hidrológico, climático y antrópico. Bueno, se ha integrado lo que es el modelo de análisis multicriterio, lo que cada variable que ya dije, fue sometida a un proceso de preprocesamiento en un entorno SIG. Esto incluyó lo que es la estandarización de formato espacial, la reclasificación en categorías de riesgo y la asignación de valores normalizados. Se han usado también lo que son los umbrales para la reclasificación y fueron definidas a partir del análisis propio de la información que se tenía disponible, y con el objetivo de representar adecuadamente el comportamiento del terreno frente a una ocurrencia de deslizamientos. Y lo que este procedimiento o geoprocesamiento nos permitió fue asegurar la coherencia y comparabilidad entre las diferentes variables que ya mencioné, y facilitando su posterior integración mediante el método HP y la combinación lineal ponderada. Bueno, dentro de estos factores voy a explicar lo que es el factor topográfico. Este constituye uno de los elementos más importantes en la ocurrencia de deslizamientos, ya que controla directamente la geometría del terreno y la dinámica gravitacional de los materiales. Bueno, lo que es la topografía en este estudio estuvo representado por las variables, lo que son pendientes, elevación, curvatura de perfil y relieve relativo, que están dentro de lo que es el factor topográfico. Bueno, la pendiente fue considerada una variable crítica, ya que valores elevados incrementan la fuerza cortante que actúa sobre el suelo, lo que favorece la inestabilidad de las laderas. Bueno, por otro lado, la elevación lo que permitió fue identificar zonas con condiciones geomorfológicas particulares, asociadas a procesos de erosión. Y también tenemos lo que es la curvatura de perfil, lo que se utilizó para analizar la convergencia o divergencia del flujo superficial, influyendo en la acumulación de agua y sedimentos de determinadas zonas. Y por último tenemos lo que es el relieve relativo. Lo que permitió fue evaluar la variabilidad altitudinal local y
proporcionando información sobre la energía del relieve y su relación con lo que son procesos de remoción de masa. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el factor geológico. Lo que hace este factor es que desempeña un papel fundamental en la estabilidad de las laderas, ya que las características litológicas y estructurales condicionan la resistencia de los materiales frente a lo que son fuerzas externas que existen en el medio. Y bueno, en nuestro estudio, este factor fue representado por las variables geología, distancia y fallas geológicas. En este caso, la variable geología lo que nos permitió fue identificar los diferentes tipos de materiales presentes en el estudio, por ejemplo, el grado de consolidación, fracturamiento y susceptibilidad a procesos de deslizamientos. También tenemos lo que son las distancias a fallas geológicas, que fue incorporado debido a que a proximidad de estructuras tectónicas puede generar lo que es la debilidad en el terreno y así favoreciendo la inestabilidad en lo que son las laderas. Y tenemos lo que son las áreas más cercanas a fallas, fueron clasificadas con valores de riesgo, considerando la influencia de la fracturación y la alteración estructural de los materiales. Bueno, voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es el factor hidrológico. Bueno, nos dice que el factor hidrológico influye de manera directa en la ocurrencia de deslizamientos principales a través de la saturación del suelo y el incremento de la presión de poros. En el presente estudio, dicho factor estuvo representado por las variables de densidad de drenaje e índice topográfico de humedad, las cuales permiten evaluar la dinámica del agua superficial y la tendencia del terreno a acumular la humedad. La densidad de drenaje nos dice que permitió analizar la capacidad de la evacuación del agua superficial del terreno. Zonas con alta densidad de drenaje fueron asociadas a una mayor concentración de escorrentía, lo que puede favorecer a procesos de erosión y contribuir a la inestabilidad de las laderas. Por su parte, nos dice que el índice topográfico de la humedad fue empleado para identificar áreas con mayor propensión a la acumulación de agua en los suelos. Valores elevados de la TWI indican que condiciones de mayor saturación, las cuales reducen la resistencia del corte de los materiales y aumentan la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas. También tenemos lo que son el factor climático. Nos dice que el factor climático desempeña un rol determinante en la ocurrencia de deslizamientos, ya que las condiciones atmosféricas influyen directamente en la humedad del suelo y en la estabilidad de laderas. En el presente estudio, este factor estuvo representado por las variables de precipitación, considerada uno de los principales desencadenantes de procesos de remoción de masa. La precipitación contribuye a la infiltración de agua en el suelo, además del incremento de la presión de poros y reduciendo la resistencia al corte de los materiales. En zonas de precipitaciones intensas o prolongadas, el suelo tiende a saturarse, generando condiciones favorables para el deslizamiento, especialmente en áreas con pendientes pronunciadas y materiales poco consolidados. Para el análisis, el material de precipitación fue procesada y reclasificada en categorías de riesgo, asignando mayores valores a las áreas con mayores niveles de precipitación acumulada, lo cual este procedimiento nos dice que permitió representar adecuadamente la influencia del régimen climático en la susceptibilidad de deslizamientos dentro del área de estudio. También tenemos lo que son el factor antrópico natural. En este nos dice que el factor antrópico natural estuvo representado por las variables de distancias a carreteras, distancias a centros poblados y cobertura vegetal. Las distancias a carreteras nos dice que fue considerada debido a que la construcción de vías implica cortes de laderas,
alternaciones de drenaje natural y eliminación de la cobertura vegetal, lo cual puede generar zonas de inestabilidad. Las áreas más cercanas a las carreteras fueron clasificadas con mayores niveles de riesgo. De manera similar, la distancia de centros poblados fue incorporada como una variable relevante, ya que la expansión urbana hacia zonas de pendientes y terrenos inestables incrementa la exposición al riesgo por deslizamientos. Las áreas próximas a centros poblados fueron asociadas a un mayor riesgo, considerando la presión antrópica sobre el territorio. Finalmente, la cobertura vegetal fue incluida debido a su función protectora del suelo, y la vegetación contribuye a la estabilidad de las laderas mediante la interpretación de la lluvia, el esfuerzo radicular y la reducción de la erosión superficial. Por lo tanto, las áreas con baja o nula cobertura vegetal nos dice que fueron clasificadas con mayor riesgo a más elevados. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los materiales y métodos, lo que vendría a ser la asignación de categorías de riesgo. Una vez seleccionadas y procesadas las variables condicionantes, se ha procedido a la asignación de categorías de riesgo con el objetivo de estandarizar la información y facilitar su integración en el análisis multicriterio. Cada variable fue reclasificada en diferentes clases, representando niveles crecientes de riesgo por deslizamientos. Los umbrales utilizados para la reclasificación fueron definidos a partir del análisis propio de los datos espaciales y de las características específicas del área de estudio. Cada categoría se le ha asignado un valor numérico, donde los valores más altos representan condiciones más desfavorables para la estabilidad del terreno. En este proceso permitió transformar variables con diferentes unidades y escalas en un solo formato o en un formato en común, asegurando así la coherencia del análisis y permitiendo su posterior ponderación mediante el proceso analítico jerárquico HP. Tenemos la asignación de categorías de riesgo. Como ya lo mencioné, los números más altos son los que asignan las categorías más desfavorables para la estabilidad del terreno, ¿no? Tenemos las variables y también están las clases de riesgo. Tenemos el número 5 muy alta, la alta en el número 4, moderada en número 3, baja en número 2 y bueno, muy baja que vendría a ser el 1, ¿no? Tenemos las variables como el ángulo de la pendiente, la geología, también la precipitación, distancia a fallas, distancia de drenaje, el relieve relativo, también está la curvatura de perfil, la cobertura vegetal, la elevación, la distancia a carreteras y también la distancia a centros poblados, ¿no? Cada variable ya está asignada de acuerdo a la categoría de riesgo en la tabla. También tenemos en el grupo, por ejemplo, de geología y cobertura vegetal, ¿no? La asignación de categorías de riesgo está dada por A, B, C, D y B. Luego de ello, pasamos a lo que vendría a ser el AHP, lo que es el proceso analítico jerárquico. Este método es un análisis multicriterio que permite determinar la importancia relativa de un conjunto de variables a partir de comparaciones por pares. En este estudio fue empleado para asignar pesos a las 12 variables condicionantes del riesgo por deslizamiento. Se ha considerado su influencia relativa en la estabilidad de las laderas en el área de estudio. Luego que se ha desarrollado todo el procedimiento de la estructura jerárquica, a partir ya de la matriz de comparación,
se ha realizado lo que vendría a ser la normalización de los valores y el cálculo del vector de pesos, ¿no? El cual representa la contribución de cada variable al riesgo por deslizamientos. Esto se ha hecho con el fin de garantizar la coherencia del proceso. También se ha evaluado el índice de consistencia y la razón de consistencia. De tal manera se ha verificado que los valores obtenidos se encontraron dentro de los límites aceptables, lo que confirma la fiabilidad de las ponderaciones asignadas, ¿no? Adicionalmente, los valores resultantes del análisis multicriterio fueron clasificados mediante el método de ruptura natural de Hinks. Este método permite identificar agrupaciones naturales en los datos y minimizar la variabilidad interna de cada clase. Este método fue empleado para la reclasificación de los índices obtenidos, asegurando así una representación más precisa y coherente de los diferentes niveles de riesgo por deslizamientos en dicha área de estudio. Bien, ahora pasemos a la combinación lineal ponderada para el mapa de riesgo por deslizamientos. Una vez determinados los pesos de las variables mediante el método AHP, se procedió a la generación del mapa de riesgo por los deslizamientos utilizando la combinación lineal ponderada. Este método permite integrar múltiples variables espaciales, considerando todos los valores normalizados de cada variable con sus respectivos pesos. La formulación general del método se basa en la suma ponderada de las variables, donde cada temática es multiplicada por su peso correspondiente y posteriormente integrada en un único índice de riesgo. De esta manera, el mapa resultante refleja la contribución conjunta de todos los factores condicionantes considerados en el estudio. El índice continuo obtenido mediante la combinación lineal ponderada fue posteriormente reclasificado en 5 categorías de riesgos por deslizamiento. Esto con el fin de facilitar su interpretación espacial. Las categorías definidas fueron las siguientes, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva, el riesgo muy bajo está con un color verde, el riesgo bajo está con un color amarillo, el riesgo ya moderado está con un color naranja, el riesgo alto está con un naranja rojizo para que se pueda distinguir, y el riesgo muy alto está considerado en la leyenda con un color rojo intenso. Esta clasificación permitió una representación clara y visualmente diferenciada de los niveles de riesgo. De esta manera, esto facilita la identificación de zonas críticas dentro del área de estudio, lo cual se va a distinguir desde la clase muy baja y la clase muy alta. Continuando con la validación del modelo, la validación del modelo constituye una etapa fundamental para evaluar la fiabilidad y el desempeño del análisis realizado. En el presente estudio, la validación se llevó a cabo mediante la curva ROC, Receiver Operating Characteristic, la cual permite analizar la capacidad predictiva del modelo al comparar los valores estimados con la ocurrencia real de deslizamientos. En este caso, el desempeño del modelo fue evaluado a través del área bajo la curva de AUC, obteniéndose un valor de 0.9352. Este resultado indica una excelente capacidad predictiva, lo que demuestra que el modelo desarrollado presenta una alta precisión en la identificación de zonas con riesgo por deslizamientos. Y la explicación está aquí en que los valores de área bajo la curva cercanos a 1 reflejan un desempeño sobresaliente
mientras que valores cercanos a 0.5 indica un modelo sin capacidad discriminatoria, sería tanto como elegir al azar. Por lo tanto, el valor de AUC obtenido confirma la confiabilidad del modelo y respalda la efectividad de la integración del método HP y la combinación lineal ponderada en la evaluación de riesgo por deslizamiento en el área de estudio. Y en la derecha está el diagrama en, en un marco general los procesos que se han realizado. Desde la recopilación de datos espaciales para el estudio, los rasters principales, los 5 tipos, antrópicos, naturales, geológicos, hidrológicos, entre otros. En el cuadro de abajo se puede ver las variables que derivan de estas. Su reclasificación, la asignación de categorías de riesgo, la comparación por pares, la matriz HP normalizada, eh, el cálculo, la búsqueda de la razón de consistencia, el índice de consistencia y todo eso lleva a una superposición ponderada. Esto deriva, una vez ya comprobado la evaluación del modelo, al mapa de riesgo de deslizamientos. Eh, bueno, en los resultados. El análisis multicriterio aplicado para la evaluación de riesgo por deslizamiento en la provincia de Chachapoyas permitió integrar de manera efectiva las 12 variables condicionantes mediante el uso del proceso analítico jerárquico y la combinación lineal ponderada. El modelo generado evidenció una diferenciación espacial clara de los niveles de riesgo, reflejando la influencia conjunta de los factores topográficos, geológicos, hidrológicos, climáticos y antrópico-naturales. Los resultados obtenidos muestran que el riesgo por deslizamiento no se distribuye de manera uniforme en el área del estudio, sino que presenta concentraciones específicas asociadas a condiciones desfavorables del terreno, tales como pendientes pronunciadas, alta precipitación, zonas de acumulación de humedad y áreas intervenidas por actividades humanas. La clasificación del índice de riesgo en 5 categorías permitió una interpretación clara y coherente del comportamiento espacial del fenómeno. Y bueno, a la derecha un dibujo del proceso analítico jerárquico y la combinación lineal ponderada, una sumatoria de cada variable multiplicado por el peso asignado. En las métricas estadísticas del desempeño del modelo. La aplicación del proceso analítico jerárquico permitió obtener el vector de priorización de las 12 variables condicionantes de la susceptibilidad de deslizamientos de masas en la provincia de Chachapoyas. Los resultados del HP indican que la pendiente es la variable más influyente en la susceptibilidad de deslizamientos con un peso del 23.96%, seguido por la precipitación y la geología, con 14.45 y 13.65 respectivamente. Lo que concuerda con la dinámica geomorfológica del área de estudio. Otras variables relevantes fueron la distancia a fallas geológicas, 11.13%, y la densidad de drenaje, 10.52%, mientras que el índice de humedad presentó una influencia moderada de 7.32%. Las variables restantes mostraron menor contribución individual, pero permitieron una evaluación integral del fenómeno. La consistencia del modelo fue adecuada, con una razón de consistencia de 0.0851, valor inferior al umbral 10%, lo que confirma la fiabilidad de las ponderaciones asignadas. La tabla de la derecha lo mostrará, las 12 variables y nuestro vector de priorización. El desempeño del modelo de riesgo por deslizamientos fue evaluado mediante el análisis de la curva ROC, utilizando el área bajo la curva como indicador principal de precisión. El valor obtenido fue 0.9352 y como vimos, evidencia de un desempeño sobresaliente del modelo, lo que indica una alta capacidad para discriminar entre áreas con diferentes niveles de riesgo. Bueno, a la derecha tenemos el gráfico que nos debería dar siempre una curva por encima de la línea
con pendiente única. En este caso, me gustaría que se aprecie el mapa final y es el mapa de riesgo por deslizamientos en Chachapoyas. El mapa de riesgo por deslizamiento generado por la provincia de Chachapoyas presenta una zonificación clara del territorio con 5 categorías de riesgo: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, con sus respectivos colores. Esta clasificación permitió identificar de manera precisa las áreas más vulnerables frente a la ocurrencia de deslizamientos. Las zonas clasificadas como riesgo muy alto, representados en rojo intenso, se concentran principalmente en sectores con pendientes elevadas, alta precipitación y fuerte intervención antrópica, como la proximidad a carreteras y áreas urbanizadas. Las áreas de riesgo alto, identificadas con naranja rojizo, se localizan en zonas contiguas a las áreas críticas, actuando como franja de transición. Por su parte, áreas de riesgo moderado se distribuyen en sectores con condiciones intermedias de estabilidad, mientras que las zonas de riesgo bajo amarillo y muy bajo corresponden a áreas con pendientes suaves, menor acumulación de humedad y una cobertura vegetal más favorable, lo que contribuye a una mayor estabilidad del terreno. Y con respecto a las áreas de clase de susceptibilidad a deslizamientos de masas en la provincia de Chachapoyas, tenemos que la clase de riesgo muy baja representa el 13.89%, la clase baja el 28.27%, la clase moderada un 28.40%, la clase alta un 20.24% y muy alta se encuentra en un porcentaje del total en 9.18%. Y bueno, yendo a las discusiones, los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian la efectividad del uso de técnicas de análisis multicriterio integradas con sistemas de información geográfica para la evaluación del riesgo por deslizamientos. La aplicación del método de análisis jerárquico permitió asignar pasos coherentes a las variables condicionantes, reflejando adecuadamente su influencia relativa en la estabilidad de las laderas. La zonificación de riesgo mostró que los niveles alto y muy alto se encuentran estrechamente relacionados con factores topográficos y climáticos, particularmente la pendiente y la precipitación, así como con variables hidrológicas como el índice topográfico de humedad. Asimismo, la influencia del factor antrópico resultó significativa, evidenciando el impacto de la infraestructura vial y la expansión urbana sobre la estabilidad del terreno. Eh, el elevado valor del área bajo la curva obtenido refuerza la confiabilidad del modelo, demostrando que la metodología empleada es capaz de representar de manera precisa la distribución espacial de riesgo por deslizamientos en el área adecuada, en el área de estudio. Estos resultados son consistentes con investigaciones similares desarrolladas en regiones montañosas, donde la combinación HP y WLC han demostrado ser una herramienta robusta para la evaluación de amenazas naturales. Y conclusiones. El presente estudio permitió evaluar el riesgo por deslizamiento en la provincia de Chachapoyas mediante la integración del proceso analítico jerárquico y la combinación lineal ponderada en un entorno de sistema de información geográfica. La utilización de 12 variables condicionales agrupadas en factores topográficos, geológicos, hidrológicos, climáticos y antrópico-naturales permitió obtener una representación detallada y coherente del riesgo por deslizamiento en el área de estudio. La clasificación del territorio en 5 categorías de riesgo, muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, facilitó la identificación de zonas críticas, destacando la influencia de la pendiente, precipitación, el índice topográfico de humedad y la intervención antrópica en la ocurrencia de deslizamientos. El alto desempeño del modelo, evidenciado por un valor de 0.93, y confirma la confiabilidad y precisión del análisis realizado. Finalmente, los resultados obtenidos constituyen una herramienta valiosa para la planificación territorial y la gestión de riesgos de desastres en Chachapoyas, proporcionando información técnica que puede ser utilizada por autoridades locales y tomadoras de decisiones para la prevención y mitigación de los efectos asociados a los deslizamientos de masas. Muchas gracias.